Nos preguntábamos cómo podríamos dar las gracias a los autores que se presentan a nuestro premio OHQN. Y se nos ocurrió que quizá haciendo algo práctico, como pedirle al autor de Tú puedes escribir una novela romántica, José de la Rosa, que nos dé algunos consejos. Empecemos teniendo claro qué es una novela romántica. Y para eso, fiémonos de los que tienen experiencia en la materia. La Asociación Norteamericana de Escritoras de Novela Romántica, la Romance Writers of America, que cuenta con más de 10.000 miembros, nos dice que para enclavar una novela en este género debe contar con dos elementos básicos: una historia centrada en el amor y un final emocionalmente satisfactorio y optimista. Dos personajes se encuentran, aparece un conflicto de amor y se cierra con un final positivo. Parece un esquema simple, ¿verdad? Y más teniendo en cuenta que los escritores de novela romántica nos enfrentamos a un elemento que lo hace más complicado para nosotros. Y es que el lector ya intuye el final. Por lo tanto, la originalidad del argumento se convierte en un factor clave para construir buenas novelas románticas. Pero la clave, sin duda, está en el conflicto. Todo lo que veamos a partir de ahora, tanto en este como en los siguientes vídeos, tendrá como meta centrarnos en el conflicto a través de una pregunta: ¿cómo encontrarnos buenas ideas para nuestros argumentos? Existen 5 grandes fuentes de inspiración. La primera es el tema. Puedes empezar imaginando tu novela a partir de un tema central. Por ejemplo, el destino es ineludible. Y desde este concepto ya puedes hilvanar un argumento. ¿Se te ocurre alguno? Ella tiene el firme propósito de no volver a enamorarse, pero todo a su alrededor habla de amor. Podríamos seguir imaginando, pero vayamos a la segunda fuente de ideas. Por supuesto, son los personajes. No olvidemos que una novela romántica es la historia de amor de los dos personajes principales. Una buena forma de empezar creando un argumento es imaginando a uno de sus protagonistas. Veamos un ejemplo. Ana es bióloga especialista en virus de nivel 4. Trabaja en un laboratorio de alta seguridad. ¿Y qué argumento te viene a la cabeza? Vayamos con la tercera fuente. Imaginando un escenario. Cierra los ojos y piensa en un lugar donde podría desarrollarse tu novela. ¿Lo tienes? El mío es una calle enfangada en el París del año 1800. Gente que vocifera y carruajes que pasan salpicando al viandante. ¿Qué acontecimiento podría ocurrir aquí? Para el número 4 hemos dejado la fuente de inspiración más evidente. Un aspecto cualquiera del argumento. Parece que con definirlo está todo dicho, pero no es así. No es más que el principio. Por mi cabeza ronda lo siguiente. Siglo XVIII. Ante la precariedad económica y falta de recursos, mi protagonista femenina decide conquistar al primer hombre que salga del exclusivo Club Fígaro. Con la mala suerte de que salen 2 a la vez. La historia está lanzada. Ahora debemos trabajar todo lo demás. Y en último lugar he dejado el más importante. Si me conoces sabrás que soy realmente insistente en este aspecto, y es el conflicto amoroso. Tan insistente que aunque tu fuente de inspiración haya sido cualquiera de las anteriores, la pregunta que debes hacerte a continuación es: ¿qué conflicto amoroso existe entre mis protagonistas? Podemos descubrir el conflicto en una novela romántica con una sencilla pregunta. ¿Cuál es la razón por la que nuestros dos protagonistas no pueden estar juntos o no pueden amarse? Y debemos tener claro que todo lo que hagamos en la novela será para que el lector sepa la respuesta solo cuando llegue el desenlace. Parece fácil y difícil a la vez, ¿verdad? Y ahora observa que acabamos de darle la vuelta a la concepción de la obra. Nuestro trabajo como escritores se acaba de convertir en un juego donde debemos acercar y alejar una respuesta al lector. De esta forma solo podrá ser contestada en el punto donde nosotros queramos que sea así. Nos hemos convertido en ocultadores, y la dosificación de la información es nuestra principal herramienta. Por lo tanto, la forma óptima de crear un argumento sería preguntándonos: ¿por qué mis dos protagonistas no pueden amarse? Imagina que ya tienes algo. Has utilizado cualquiera de estas 5 fuentes de generación de ideas y tienes un argumento rudimentario sobre el que escribir tu novela. El siguiente paso será trabajarlo haciéndote preguntas.
Sí, más preguntas. Existen 6 claves que debes responder. La primera ya la sabemos. ¿Cuál es el conflicto amoroso? La segunda es evidente. ¿Quiénes son nuestros protagonistas? Intentemos saber de ellos tanto como podamos. La tercera tiene que ver con el tiempo y el espacio. ¿Cuándo y dónde se desarrolla nuestra novela? Piensa que un argumento cualquiera, por ejemplo el que ronda en estos momentos por tu cabeza, va a cambiar radicalmente si lo ubicamos en otro espacio y lo mismo pasará si lo hacemos en otro tiempo. La cuarta es fundamental. ¿En qué subgénero la enclavaremos? Un mismo argumento será completamente diferente si lo endosamos a una novela histórica medieval, a si lo transformamos para construir una novela paranormal. En uno puede funcionar bien, en otro puede ser excepcional. La quinta suele pasar desapercibida, pero es la que nos va a permitir centrarnos a lo largo de la novela y dar respuestas coherentes al lector. ¿Cuál es el tema de mi obra? Sería algo así como decidir qué tesis vas a defender. Por ejemplo, el amor es la mejor solución ante la venganza. Observa que si tienes claro el tema, te ayudará bastante a decidir bajo qué parámetros actuarán tus protagonistas. Y la última y quizá la más importante es cómo voy a resolver el conflicto. Porque en el desenlace no tenemos más remedio que dar una explicación al lector. Quédate con esta idea en tu cabeza. Cuanto más irresoluble sea un conflicto, más atención tendremos del lector. Y cuanto más inesperada sea la solución, más satisfacción generaremos en el lector. Lo siguiente que debemos hacer es experimentar y no quedarnos con la primera opción de argumento que acuda a nuestra cabeza. Pregúntate constantemente, ¿cómo mejorarlo? ¿Cómo hacerlo diferente? Supongamos que ya lo tienes. Como último consejo, te lo voy a poner aún más difícil. Transcríbelo en no más de 5 líneas. Alguien dijo alguna vez que el autor que no es capaz de sintetizar su novela en un párrafo es que no tiene claro de qué trata. No sé si la afirmación es cierta, pero te aseguro que este ejercicio te ayudará a encontrar la esencia de tu argumento. Esas 5 líneas deben contener el detonante, el planteamiento, los cambios de rumbo, ideas sobre el desarrollo, el clímax y el final. Y te preguntarás, ¿qué es todo esto? Lo siento, tú y yo tenemos que seguir hablando en el próximo vídeo. Cómo construir una novela romántica.